Te doy la bienvenida a la Lección Divina del martes de la semana tercera del tiempo de la Cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tu gracia, Señor, nunca nos abandone, para que nos haga perseverar dedicados a tu santo servicio y nos obtenga siempre tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le contestó: «No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Entonces Jesús les dijo: «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy habla de la necesidad del perdón. No es fácil perdonar, pues ciertas heridas siguen machucando el corazón. Hay personas que dicen: «Yo perdono, pero no olvido». Rencor, tensiones, discusiones, opiniones diferentes, ofensas, provocaciones dificultan el perdón y la reconciliación. Vamos a meditar las palabras de Jesús que hablan de reconciliación y que nos traen la parábola del perdón sin límites. Perdonar 70 veces 7. Jesús había hablado de la importancia del perdón y sobre la necesidad de saber acoger a los hermanos y a las hermanas para ayudarlos a reconciliarse con la comunidad. Ante estas palabras de Jesús, Pedro pregunta: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? El número 7 indica perfección. En este caso era sinónimo de siempre, y Jesús va más lejos de la propuesta de Pedro. Elimina todo y cualquier límite posible para el perdón. No solo 7, sino 70 veces 7, o sea, 70 veces siempre. Pues no hay proporción entre el perdón que recibimos de Dios y el perdón que debemos ofrecer a los hermanos, como nos enseña la parábola del perdón sin límites. La expresión 70 veces 7 era una alusión a las palabras de Lamec que decía: «Y dijo Lamec a sus mujeres: que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será». Una narración del libro del Génesis. Jesús quiere invertir el espiral de violencia que entró en el mundo por la desobediencia de Adán y Eva, por el asesinato de Abel y Caín y por la venganza de Lamec. Cuando la violencia desenfrenada se apodera de la vida, todo se deshace y la vida se desintegra.
surge el diluvio y aparece la Torre de Babel de la dominación universal. La parábola del perdón sin límites. La deuda de 10,000 talentos valía alrededor de 164 toneladas de oro. La deuda de 100 denarios valía 30 gramos de oro. No existe medio de comparación entre los dos. Aunque el deudor con mujer e hijos fuesen a trabajar la vida entera, jamás serían capaces de juntar 164 toneladas de oro. Ante el amor de Dios que perdona gratuitamente, nuestra deuda de 164 toneladas de oro es nada más que justo el que nosotros perdonemos el hermano que tiene una deuda insignificante de 30 gramos de oro. 70 veces siempre. El único límite a la gratuidad del perdón de Dios es nuestra incapacidad de perdonar al hermano. La comunidad como espacio alternativo de solidaridad y de fraternidad. La sociedad del Imperio Romano era dura y sin corazón, sin espacio para los pequeños. Estos buscaban el abrigo para el corazón y no lo encontraban. Las sinagogas también eran exigentes y no ofrecían un lugar para ellos. Y en las comunidades cristianas el rigor de algunos en la observancia de la ley llevaba dentro de la convivencia los mismos criterios de la sinagoga. Además de esto, hacia finales del siglo I, en las comunidades cristianas, comenzaban a aparecer las mismas divisiones que existían en la sociedad entre rico y pobre. En vez de ser la comunidad un espacio de acogida, corría el riesgo de volverse un lugar de condena y de conflictos. Mateo quiere iluminar las comunidades para que sean un espacio alternativo de solidaridad y de fraternidad. Deben ser una buena nueva para los pobres. A la frase «Dios siempre perdona», tendríamos que agregar, de acuerdo con la enseñanza de Jesús, si también nosotros perdonamos a los demás, tal como lo expresamos en la oración del Padre Nuestro. Sin embargo, parece que se nos olvida con demasiada frecuencia esta relación y en ocasiones pretendemos recibir el perdón de Dios sin reconciliarnos entre nosotros. Es cierto que Dios perdona siempre, está dispuesto a perdonar. Él no se contradice, perdona todo, siempre y a todos, pero el principal modo de experimentar este perdón es que nos dispongamos a hacer lo mismo con nuestros semejantes. Por eso el siervo de la parábola se equivocó al pensar que podía merecer el perdón de su Señor sin perdonar a su hermano. Cometió el error de olvidar que para corresponder a la misericordia de Dios, la ruta fundamental e indispensable es el perdón a los hermanos. Con este olvido, aquel servidor daba a entender que no apreciaba adecuadamente el perdón recibido. Había dicho con la boca que quería el perdón, pero con su comportamiento estaba diciendo a su patrón que no le interesaba ni lo valoraba adecuadamente. Había jugado con la misericordia de su Señor. Ahora reflexionemos. ¿Por qué es tan difícil perdonar? ¿Qué tendríamos que hacer para que el perdón de Dios nos comprometa a vivir más en constante reconciliación comunitaria? ¿En nuestra comunidad existe un espacio para la reconciliación? ¿De qué manera? Oremos. Muéstrame tus caminos, Yahvé, enséñame tus sendas. Guíame fielmente, enséñame, pues tú eres el Dios que me salva. En ti espero todo el día, por tu bondad, Yahvé. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un bendecido día. Te invito a que te suscribas a este canal. Activa la campana para que puedan llegarte nuestras notificaciones. Regálanos un comentario de lo que la palabra de Dios ha dejado hoy en tu corazón. Danos un me gusta y ayúdanos compartiéndolo con tus amigos para que llegue a más esta palabra de Dios.